Buenos días, muchachos. Recuerden que estamos trabajando que las propiedades de los átomos, algunas de estas, ya vimos la clase pasada lo que era el número atómico, que se indicaba con la letra Z, el número de masa que se indicaba con la letra mayúscula. Sabemos ya hallar lo que son los protones, los electrones y neutrones con la fórmula. También aprendimos sobre los isótopos, que son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero se difieren en el número de neutrones. Hoy vamos a hablar sobre la masa molecular. También es una propiedad de los átomos. ¿Listo? ¿En qué consiste este? Este corresponde a la masa de una molécula, que es igual a la suma de las masas atómicas promedio de los átomos que la constituyen. Para calcularla necesitamos tres cosas. Primero, necesitamos esos elementos que forman el compuesto. Necesitamos la masa atómica de esos elementos y también necesitamos el número de átomos presentes en la molécula. ¿Cómo hallamos eso? Por medio de la fórmula química. ¿Qué es una fórmula química? Esta nos va a indicar qué elementos forman el compuesto y la proporción en la que se encuentra cada elemento. Pero ¿cómo así? Elementos que se encuentran en el compuesto. Un ejemplo de este es el agua. Por ejemplo, la molécula del agua. ¿Qué elementos se encuentran en el compuesto? Aquí hay un elemento. El hidrógeno es un elemento y el oxígeno es otro elemento. Ok. Y la proporción, ahí vamos. En la proporción tenemos unos números, ¿cierto? Aquí estamos visualizando que hay un número 2, pero este 2 abarca solamente al hidrógeno y no al oxígeno. Es decir, que hay dos átomos de hidrógeno y como no hay ninguno aquí, quiere decir que solo hay uno de oxígeno. Es decir, hay un átomo de oxígeno para dos átomos de hidrógeno y de esta manera formamos la molécula del agua. Entonces, ahora más adelante les voy a explicar detalladamente cómo vamos a hallar esa masa molecular. ¿Listo? Por medio de esta fórmula química, yo le entrego las fórmulas químicas que son estas, la unión de los elementos y las proporciones en las cuales estos están definidos y ustedes van a hallar la masa molecular. Pero primero vamos a identificar dónde buscamos la masa o la masa molecular de los elementos en la tabla periódica. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que tiene que tener la tabla periódica, pero como de pronto algunos no la tienen, no pueden salir ahí a comprarla, tenemos nuestro amigo Internet, ¿cierto? Usted va a buscar en Internet tabla periódica con peso molecular o con número atómico, masa molecular y ahí le va a aparecer. El oxígeno tiene un peso molecular de 15.999 y nosotros por lo general lo aproximamos a 16. El aluminio lo tiene de 26.982 y lo aproximamos, si se dan cuenta los números se pueden aproximar a 27. Cuando necesitamos medidas exactas utilizamos todos estos números exacticos. El carbono tiene 12.011 y aquí no hay necesidad de aproximarlo, por lo general siempre utilizamos el 12 y listo. ¿Vale? En toda la tabla periódica cada elemento tiene su masa molar, así que no hay necesidad de inventarla porque ya eso está escrito. Vamos a hacer una actividad inicial. Van a buscar una hoja de blog. No lo vamos a hacer en un documento en Word ni en nada. Vamos a trabajar a mano. Vamos a hacerlo en lápiz, preferiblemente para evitar lo que son los tachones y los borrones. Nada de eso. Primero, ante todo, la organización. Entonces, como primer punto, va a buscar en la tabla periódica y en internet, va a buscar el número atómico de estos elementos. Del nitro usted coloca nitrógeno y me coloca la masa molecular en gramos. Ojo, gramos, mire que lo estoy diciendo, gramos. Nitrógeno, 14 gramos. Cobre, helio, bromo, cesio y hierro. De cada uno de ellos me va a buscar el número atómico. ¿Listo? ¿Cómo haya el número atómico? Ahí yo le indiqué aquí. Ya aquí está indicado. Esto es el número atómico. Me lo va a hallar. Me halla el número atómico. ¿Listo? Ahora, como segundo punto, vamos a retroalimentar lo que vimos en las clases anteriores. Aquí en el segundo punto me va a indicar el número másico del silicio, solo el número másico, no pido otra cosa, del silicio cuando tiene 14 protones y 14 neutrones. Y además van a indicar el número de electrones del flúor, ojo, electrones. En el principio es el número másico del silicio
Y en el segundo, en la B de la segunda parte, el número de electrones del flúor cuando tiene un número másico de 19 y el número atómico de 9. Ya sabemos cómo hallarlo, ya lo hicimos la clase anterior, así que es para retroalimentar. Ahora voy a dar un ejemplo de cómo hallamos la masa molar de un compuesto. Esto es un compuesto. Los compuestos están formados por la unión de dos elementos químicos. En este caso el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. ¿Cómo lo hallamos? Vamos a la tabla periódica, colocamos el primer elemento que se encuentra en el compuesto, que en este caso es el hidrógeno. Vamos a la tabla y notamos que en la tabla el número atómico del hidrógeno es 1. ¿Un qué? 1 gramo. Pero hay que ver la proporción en la que está. Aquí me dice en la molécula que es que hay 2 átomos de hidrógeno. Ok, yo tengo que multiplicarlo por el subíndice que tenga él. Entonces multiplico 1 por 2, me da 2 gramos. El oxígeno pesa, ya ahorita lo habíamos visto, ¿cierto? Aquí, 15.99 y yo les dije que lo aproximábamos a 16. Entonces, vamos a 16 y lo colocamos. 16 por, miren que aquí no tiene subíndice el oxígeno, el subíndice lo tiene el hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo multiplicamos por 1. Ahora, ándale, esa línea se puso allá arriba, pero ya no baja, ya baja acá abajo. 16 más 2 me da 18. Esa es la suma de los pesos o de los números atómicos de los elementos que se encuentran relacionados en el compuesto. 16 más 2 me da 18 gramos de agua. O sea, la suma de los pesos que se encuentran en los elementos unidos a este compuesto me da 18. ¿Listo? Así es que hallamos la masa molar. Ahora bien, ¿cuál es el número de Avogadro? Esta es otra propiedad, otra de las propiedades de los átomos. Más adelante lo vamos a ver mucho más explicado y con ejercicios para hacer. Pero antes de conocer el número de Avogadro, quería comentarles algo, que cuando nosotros tomamos una pequeña cantidad de algún compuesto, un compuesto X, y la pesamos en una balanza, estamos manipulando un número enorme de átomos individuales, debido a que el peso en gramos de un átomo es sumamente pequeño, es súper pequeño, es muy diminuto. Para evitar el problema de hacer cálculos a partir de números muy grandes o muy pequeños, se emplea la unidad llamada mol. ¿Pero qué es la mol? Esta se define como la cantidad de sustancia que contiene 6.02 por 10 a la 23. Mire, este por 10 a la 23 quiere decir que hay 23 ceros después del 2 este. Es decir, que es una cantidad enorme. Hay mucha cantidad de este. Ya sea de un elemento o bien sea de un compuesto. ¿Cuáles son los elementos? Oxígeno, nitrógeno, hierro, fósforo, calcio, aluminio. Esos son los elementos. ¿Cuáles son los compuestos? Cuando un hierro y el oxígeno se unen para formar el óxido ferroso. Ese óxido ferroso es un compuesto. ¿Listo? Entonces, en un elemento esta cantidad es equivalente a la masa atómica expresada en gramos. Por ejemplo, en 16 gramos, ustedes saben que en un átomo, que ahora era lo que decíamos nosotros, en un átomo de oxígeno, el peso molecular es de 16 gramos. Hay exactamente en esa mol, ¿hay cuánto? 6.0 por 10 a la 23 átomos ¿de qué? De oxígeno. Este valor es especial para los átomos, es decir, en un átomo de hierro, si el hierro pesa 55 o el hidrógeno pesa 1, en un gramo hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Es un ejemplo. Este número, 6.02 por 10 a la 23, es conocido como el número de ¿qué? De Avogadro. Si una misma cantidad de átomos de dos elementos diferentes tienen masas diferentes, podemos establecer qué tan pesado es uno con relación a lo que es el otro. El número de Avogadro es un concepto muy importante y de gran utilidad en la química. Por ejemplo, ¿para qué nos va a servir? Para calcular lo que es la masa relativa de un átomo de cualquier elemento y el número de átomos o partículas presentes en una masa determinada de una sustancia dada. Es importante y la vamos a utilizar más adelante. ¿Listo? Los átomos, como decíamos alguna vez, son partículas muy diminutas, pero aquí hay muchísimos átomos. En 16 gramos hay muchísimos átomos. 16 en un átomo hay 6.023 átomos. ¿Listo?
o en un elemento. En este elemento oxígeno que tiene como peso 16 gramos, tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Como actividad final vamos a hallar la masa molar de las siguientes moléculas o los siguientes compuestos. Lo que hicimos ahorita en el ejemplo es lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Usted coloca esto igualito así, o sea, tampoco le va a dar 18 porque no es la misma molécula, pero es el mismo procedimiento. Usted coloca bario, Ba es un elemento y Cl es otro. Pero recuerde que el cloro tiene un subíndice de 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el peso molecular que usted haya en la tabla periódica y lo multiplica por 2. Y luego si haya así, de esta manera, me va a hallar el peso o la masa molar del compuesto que yo les estoy dando. En este caso, cloruro de bario, yoduro de sodio, carbonato de cobre 2, periodato de potasio, hidróxido de aluminio y dicromato de potasio. Si aquí tiene un 2, 2 y 7, el peso molecular del potasio lo multiplica por 2, el de cromo por 2, el del oxígeno por 7 y todos esos tres resultados los suman para que le dé la masa molar de ese compuesto. Es todo lo que tienen que hacer y todo lo van a hacer en esa misma hoja. ¿Listo? Así que a trabajar, muchachos, y nos seguimos viendo, seguimos hablando, nos encontramos si tienen dudas en la class discussion a las 8 de la mañana. Recuerde que para eso estamos. O si no, me pueden mandar un mensaje antes de 3 de la tarde que yo con gusto les voy a responder las dudas. Nos vemos.